Y esta palabra del Señor se ubica en Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Vamos a estar leyendo entonces la porción. Y dice así: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a estar orando para que el Señor ilumine a través del Espíritu Santo su palabra en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por estar reunidos un domingo más, en presencia tuya primeramente, delante de ti, delante de tu rostro, Señor. Y junto a mis hermanos para ser edificados a través de tu palabra, que no cambia, Señor, que es inmutable, que no falla, que no erra, Señor, y que es de siempre y para siempre, Señor. Gracias por tu palabra, permíteme el poder predicarla a ella y solo a ella, Señor. Y que mis hermanos sean reconfortados, quizás también sean corregidos, Señor. Y todo lo que tu palabra hace en la vida del creyente, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Amén. Amén. Quise comenzar con esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Una pregunta que creo que todos los cristianos debiésemos hacernos, o nos hemos hecho, y en realidad deberíamos hacernos constantemente. ¿Por qué deberíamos hacernos esta pregunta constantemente? Para saber si es que el Salvador de tu vida, de mi vida, es el Jesús revelado en la Biblia, o hemos fabricado algún otro Jesús. Uno a nuestra medida, uno acomodado a nuestras necesidades. Cada vez que celebramos la Navidad, y discúlpenme que lo lleve a la Navidad, pero es que ya está al lado de la Navidad, no queda nada. Escuchamos, y digo disculpen por lo ajetreado del materialismo y todo esto que la Navidad conlleva, pero la Navidad es hermosa en realidad. Cada vez que celebramos Navidad, escuchamos hablar tanto acerca de Jesús y a la vez decir tan poco. Siempre recuerdo ese saludo de radio, y es que en Río Bueno hay una sola radio, ese saludo de radio que menciona: les deseamos una feliz Navidad, que el nacimiento de Jesús ilumine sus hogares y les traiga felicidad, la unión y la paz a sus familias. Qué lindo mensaje. Pero yo pensaba, felicidad. Hace casi 2 años, hace casi 2 años atrás, en Navidad, nosotros como familia nos encontrábamos en el hospital, junto a nuestra pequeña hija que estaba con un diagnóstico que en aquella época golpeó mucho nuestras vidas y igual lo sigue haciendo. Y en ese momento, ese saludo de radio no me hacía mucho sentido, porque el saludo de radio, que a todo esto lo pasan mezclado con publicidad de Super Campesino, que es un supermercado de Río Bueno, decía: le deseamos una feliz Navidad, que el nacimiento de Jesús ilumine sus hogares, ¿cierto? Traiga felicidad, la unión y la paz a sus familias. Sin embargo, en ese momento, la felicidad no estaba de lleno en mi corazón. Estábamos pasando por un problema. ¿Qué unión pensaba yo? Si yo no estaba junto a mi esposa ni a mis hijas, estábamos separados. Yo pensaba en eso. Luego pensaba la paz. Y siempre que se menciona eso de la paz en los saludos navideños, se tiene como en mente esta idea de que no haya peleas en la cena de Navidad, una cosa así. Pero en realidad no es esa la paz. Y en resumidas cuentas, ese saludo no consideraba al Jesús de las Escrituras. Porque ese Jesús de las Escrituras no es el que nos dice que no vamos a tener problemas o aflicciones, sino que Él va a estar en medio de esas aflicciones junto a nosotros. Ese Jesús de las Escrituras es el que nos dice que esa paz no es la paz de la que habla el comercial, de no pelearse en la mesa de Navidad, sino que es la paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Tenemos ahora paz para con Dios. El perdón de nuestros pecados, ese pecado que nos alejaba,
Dios nos ha reconciliado a través de Jesús. Solo la palabra de Dios puede sentar las bases y el contenido de nuestra fe. Y este pasaje de hoy viene a ayudarnos a cimentar nuestra fe en el maravilloso Jesús de las Escrituras y su obra por nosotros. Hoy, a través de la carta de Pablo a los Filipenses, veremos dos obras llamadas la obra de exaltación y la obra de humillación y de exaltación de Cristo. Y también veremos cómo esta verdad teológica incluye considerar nuestra propia vida como creyentes, examinar nuestro corazón y no considerar nuestros intereses por sobre los intereses de los demás. La iglesia de Filipo fue la primera iglesia que Pablo fundó en Europa, y la primera iglesia a la cual se le dirige esta carta se le llama Epístola de la Experiencia Cristiana. Así se le llama esta epístola comúnmente, porque trata de la conducta personal, de las dificultades, de los conflictos doctrinales y la persecución que el cristiano estaba sufriendo. Y aún así, su nota predominante es el gozo en medio de la aflicción. Filipenses. Y casi en medio de esta carta a los Filipenses nos encontramos con este maravilloso poema o un himno, que es el que acabamos de leer al principio. Y volvemos a traer la pregunta de nuevo: ¿quién es Jesús? Veamos cómo responde nuestro pasaje a esa pregunta. Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Mucho se ha querido decir con relación a la humanidad de Jesús, muchísimo, y a su divinidad también. Algunos han enfatizado un lado, descuidando otro, y viceversa. De hecho, nos hemos visto envueltos en grandes divisiones. Iglesias se dividen por este asunto de la humanidad de Jesús. Otras denominaciones, y ya no está más decir que eso. Ha habido grandes conflictos con relación a la humanidad de Jesús y a la divinidad, siendo que la palabra del Señor es súper clara. Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse y se despojó. La palabra en español, traducida como forma del griego, es morfe, y apunta no solamente a la apariencia física de Jesús, sino más precisamente a su naturaleza. A esa naturaleza que es inmutable, no importando el cambio externo que sufre. ¿Bien? A esa naturaleza que no cambia, sin importar el cambio que haya de apariencia física. Por ejemplo, mi morfe es y será siempre la de un hombre, la de mi esposa, la de una mujer. Y aunque parece lógico esto, hay que resaltarlo más que nunca hoy en día. No importa los cambios físicos que tengamos, no importa el cambio de apariencia, el cambio externo, cada una de tus células internas, de tu ADN, proclamará con todas las fuerzas lo que eres, hombre o mujer. Y es así. Bueno, la morfe o la forma de Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y aquí vemos el milagro más hermoso que el cristianismo tiene para ofrecer, en contraposición a otras religiones que imperan en el mundo. La segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, en la persona de Jesús, no consideró aferrarse a esa gloria y se encarnó. Dios habitó entre nosotros. Para nosotros esto es glorioso, esto es maravilloso. Dios mismo viniendo a esta tierra. Para Jesús correspondió a su obra de humillación. Imagina al Dios creador del cielo y de la tierra, al que dio vida al hombre a través del polvo de la tierra y a la mujer a través de la costilla del varón, teniendo que habitar en el vientre de su madre María. Imagina eso. Imagina a aquel Dios atemporal teniendo que venir a formar parte del tiempo. Se rehúsa a aferrarse a esa igualdad, a aferrarse a los privilegios, a los derechos que le corresponden como Dios, y se despoja para venir a vivir en este mundo. Claramente, la encarnación comienza con una abnegación. Con Jesús estando dispuesto a dejar la gloria que tuvo con Cristo, antes de que esto comenzara, que es como lo dice Jesús en la oración en el huerto en Getsemaní. Y nuestro texto continúa así: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres.
Nuevamente aquí vemos que Pablo utiliza la palabra morfe, ya no en forma de Dios, sino considerando morfe como Jesús tomando la forma de siervo que es la palabra de esclavo. Lo que quiere decir es que Jesús se hizo esclavo en su propia naturaleza. Al parecer para Pablo la divinidad y el servicio a los demás son compatibles y no son roles contradictorios. No hay diferencia entre la divinidad y el servicio. Pablo los une en su texto, en esta carta. Cabe mencionar aquí que Jesús al encarnarse nunca dejó de ser Dios. No estamos diciendo eso. Él nada más veló su deidad y agregó a su naturaleza divina la humana, y más que eso no podemos decir. No sabemos cómo funciona eso exactamente. Solo sabemos que Dios, que Jesús, posee estas dos naturalezas, de divina y de humana. Ahora ustedes se podrían estar preguntando, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, que de entrada, no hemos mencionado nada aplicativo aún, sí tiene que ver mucho, porque tú estás creyendo en ese Jesús. ¿Estás poniendo tu fe en un Jesús que es solo hombre? Que sí, que se encarnó, pero dejó de ser Dios y vino aquí a habitar como un hombre. ¿Estás creyendo en ese Jesús que es solo divino y que nunca se hizo parte de tu naturaleza? Porque si estás creyendo en un Jesús que fue solo divino y nunca fue humano, ¿cómo puedes ser tú rescatado de tus pecados? ¿Cómo puedo ser yo rescatado de mis pecados? Si no hay nadie que haya tomado los pecados en carne. Es importante también cimentar nuestra fe en Jesús y en el Jesús de las Escrituras. Ahora, este suceso de alguien aferrándose a una naturaleza ya ocurrió antes. Y ocurrió en Génesis. En esta historia los personajes también querían despojarse de su naturaleza, solo que a la inversa, para ser como Dios. Adán en el huerto del Edén quiso ser como Dios, mientras Jesús en el cielo quiso ser humano. Mientras el deseo de Adán al comer de ese árbol que estaba en el medio del huerto era ser como Dios, el segundo Adán, Jesús, descendió desde su gloria para vivir por ti, morir por ti y resucitar por ti. En las palabras de Pablo, en nuestro pasaje, dice así: y hallándose en forma de hombre, se humilló. Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, hay algo que me gustaría que pusiéramos un poco de atención, que es el comienzo de nuestro pasaje, y que es lo que nos hace transformar esta verdad teológica, que es muy importante, como lo acabamos de mencionar, en una verdad práctica. Pablo comienza con estas palabras: haya pues en ustedes esta actitud. O sea, hay algo que se nos demanda a nosotros, y por eso viene el ejemplo de Jesús y todo lo que acabamos de leer. Haya pues en ustedes esta actitud. ¿Qué actitud? ¿Cuál es el llamado a la práctica que quiere Pablo que nosotros veamos en esta carta? Desde el momento en que nacemos, esperamos que las personas que nos rodean cubran nuestras necesidades. El bebé llora hasta que la mamita o el papito se da cuenta de que tenía hambre y que había que darle biberón, o que había que cambiarle el pañal. O el niño pequeño se porta mal hasta que el papá deja de jugar con la hermanita mayor y le presta atención a él. Cuando crecen, los niños exigen tener los mismos privilegios que sus hermanos mayores, o mejores incluso. Los adultos normalmente buscan los trabajos mejores pagados, las casas más cómodas, los coches más prestigiosos, las vacaciones más extravagantes, y están dispuestos a esforzarse mucho para lograr esto. En resumidas cuentas, lo que empieza como un instinto de supervivencia muy rápidamente se transforma en nuestra naturaleza, nuestra humanidad caída. Como lo hemos visto muy seguramente en catecúmenos, depravación total. Pero para que la gente pueda vivir en comunidad, este instinto se debe refrenar. Haya pues en ustedes esta actitud, dice Pablo. La encarnación de Jesús es la antítesis a este instinto humano de dominación. Aunque Jesús tenía acceso a todos los privilegios y poder de su identidad divina, y aunque podría haber utilizado ese privilegio y poder para dominar a sus criaturas,
Jesús consideró su divinidad como una oportunidad de servir y de obedecer. Su deidad no lo llevó a recibir, sino a dar, ni a ser servido, sino a servir, ni a dominar, sino a obedecer. La parte difícil para el creyente es que hoy Pablo no fue ambiguo ni poco concreto en este punto. El apóstol animó a los filipenses y a través de ellos a nosotros también a que siguiéramos el ejemplo de Cristo. Eso significa que la iglesia y cada creyente debe adoptar esta conducta encarnacional. Así como Cristo se despojó, nosotros poder estar dispuestos a despojarnos en servicio, para servir. Y aquí viene quizás la parte más difícil, como la palabra nos confronta, me confrontó a mí cuando yo estaba estudiando. Al servir en nuestra iglesia local, ¿disfrutamos solamente de los beneficios que esta nos otorga? ¿O somos parte activa del servicio dentro de la iglesia? Limpieza, orden, enseñanza, logística, recursos económicos, recursos humanos. ¿Servimos en ellos o solo estamos siendo servidos? ¿O al servir en nuestras familias? ¿Somos al que le tienen que tener la mesa puesta o si no, no toma once? ¿Somos los que estamos dispuestos a compartir nuestras labores y, como ya se ha dicho, no 50 y 50, sino lo que haga falta, entregándonos completamente al servicio por los demás? ¿O no fue así como Jesús se entregó completamente? Jesús nos entregó un 60% para que nosotros diéramos el 40% y todo eso mezclado obtengamos salvación. No fue así. Jesús entregó su vida completa para que así y solo así podamos ser salvos. Bueno, así como Cristo se despojó de su gloria para servir a los demás, así debemos buscar servir. Y esto de servir, mis hermanos, no es natural en nuestra propia vida. Yo lo puedo ver en mi vida cuando al llegar a mi casa luego del trabajo, prefiero sentarme a descansar, aunque mis hijas necesiten algo de mí. Y si mis hijas me demandan más de lo que quiero entregarles, simplemente las reto, me enojo, quizás hasta las castigo. Muchas veces actuamos de la misma manera dentro de la iglesia, prefiriendo nuestra comodidad en vez de nuestro servicio para la comodidad de otros. Nuestro pasaje justo antes de lo que acabamos de leer dice así. Los 2 versículos anteriores. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Y quizás creamos tener este don de servicio resuelto, quizás pudiésemos pensar eso, y estemos pensando en aquellos que no lo hacen, pero nos estamos engañando quizás también a nosotros mismos si creemos que somos serviciales, pero solo lo hacemos cuando obtenemos algo de vuelta, algún beneficio de vuelta. Servir para obtener una sonrisa, un reconocimiento, unas felicitaciones, o para sentirme indispensable. Si es así, en realidad no estás sirviendo a los hermanos, no estás sirviendo a la comunidad, te estás sirviendo a ti mismo, a través de ellos, más encima. Y al momento de servir dentro de la iglesia, si al momento de servir dentro de la iglesia todo lo que piensas es en contra de los que no están sirviendo, ya aquí estoy sirviendo yo otra vez y estoy pensando en el que no está sirviendo, es tiempo de reorientar nuestro servicio. La palabra dice aquí, acabamos de leer, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Al respecto, Tim Keller, un pastor presbiteriano bien conocido, dice lo siguiente, y cito acá. Es cierto que hay muchos de nosotros que parecemos desinteresados y sumisos a la hora de servir, solo porque no sabemos decir que no. Decimos sí a todo y siempre nos utilizan. No tenemos límites y dejamos que otros nos pisoteen y nos utilicen. ¿Crees que lo estás haciendo por amor a otros? Por supuesto que no. Lo estamos haciendo por necesidad. Decimos que sí a todo por miedo y cobardía. Así no estamos sirviendo a otros,
Servir a otros supone hacerlo sin condiciones, no porque obtengamos algo a cambio, sino solo por amor y apreciación de quienes son en realidad. Difícil. La razón por la que Pablo habla sobre esto es porque Cristo se despojó. Cristo se despojó de su gloria del cielo y se humilló. Y esto tiene el motivo principal de enseñarnos a nosotros a despojarnos de esta gloria que hemos construido y que ni siquiera nos pertenece. ¿Cómo podemos vencer esto? Yo sé que la única respuesta aquí es gracia. No hay otra respuesta. Y al mismo tiempo, la palabra también nos manda a aplicar. Se nos dan muchas directrices respecto a cómo luchar contra el pecado. Y eso cabe en el espacio del momento o el crecimiento del cristiano en la santidad. ¿Cómo podemos vencer esta tentación de poner nuestros derechos por encima de los demás? Un pastor y teólogo de Alemania, que no voy a decir su nombre porque es muy enredado, dice lo siguiente: refrenar la lengua y negarse a hablar de forma poco caritativa de otro cristiano. Eso también lo dice la palabra. Cultivar esa humildad que proviene de entender que uno es el mayor de los pecadores y que si puede vivir delante de Dios es exclusivamente por gracia. Escuchar con paciencia y el tiempo que haga falta a los hermanos para poder entender realmente sus necesidades. Negarse a valorar su tiempo y su llamado en exceso, pues deberíamos estar dispuestos a interrumpir nuestros quehaceres para ayudar a aquel que tiene necesidad. Recordar a los hermanos la palabra de Dios cuando necesitan escucharla. Y pudiésemos decir, ¿cómo cuando necesitan escucharla? Siempre necesitan escuchar la palabra de Dios. Pero de pronto, cuando un hermano viene en necesidad de servicio para con nosotros parecemos metralletas lanzando versículo, sin escuchar lo que el hermano tiene para decirnos, sin importarnos en sus necesidades. Entender que la autoridad cristiana está caracterizada por el servicio y que no ensalza a la persona que realiza dicho servicio. En la actitud narrada por Pablo sobre Cristo en los Filipenses, se muestra mucho más que un ejemplo de servicio. Claro que hay un ejemplo de servicio, y es el que debemos imitar. Pero además de ese ejemplo de servicio, se nos muestra mucho más. Porque esta actitud que tuvo Cristo como siervo es la base de la gracia que necesitamos para ser declarados justos. Su vida no es solo un ejemplo que nosotros debemos ver y tratar de imitar, ¿sí? Es eso y mucho más. Además de ser un ejemplo para nuestra vida, su vida es la razón, hablando de Cristo, por la cual nosotros somos aceptados delante de Dios. Y el motivo para realizar nuestras buenas obras, que dicho sea de paso, fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. El Señor bendiga a aquellos hermanos o hermanas que sirven incondicionalmente en sus casas y que les ha tocado la difícil tarea de cuidar a algún familiar enfermo. Qué gran servicio es entregar tu tiempo y tus fuerzas por el cuidado de alguien que no puede hacerlo por sí mismo. Este es el corazón del servicio de Cristo retratado en Filipenses. Velar por alguien que no puede cuidarse por sí mismo. Si sientes que estás solo en esto, recuerda que hay alguien que se entregó sacrificialmente por los demás. Tú, mamá, que te entregas al cuidado de tu hijo o de tu hija, por alguna enfermedad o por lo que sea. Tu esposa, que te entregas por el cuidado de tu esposo, que está pasando por una salud delicada. Tu hijo, que te entregas por el cuidado de tus padres ya ancianos que necesitan de ti. Que el Señor renueve tus fuerzas y te guíe hacia aquel siervo que tomó tu lugar y se encarnó. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y la muerte de cruz. Ya se ha dicho muchísimo con relación a la crucifixión. Era una muerte terrible. Nosotros hoy la vemos de manera muy distinta, hasta la tatuamos. Yo me hice un tatuaje de una cruz acá, pero esto no sé, creo que no es comprensible a nosotros. La cruz era motivo de vergüenza. La cruz era la forma de castigo para los esclavos. La cruz fue la muerte que tomó Jesucristo en nuestro lugar. Las víctimas eran torturadas, eran fijadas en esa cruz, con clavos, con cuerdas, morían lentamente, muchas veces por asfixia, y un montón de otras cosas que ya lo sabemos. De esa forma se humilló Jesús. Esa fue la forma en la que se humilló Jesús por nosotros. Y me gustaría ahora, ya casi al finalizar, considerar esta otra cara maravillosa de la moneda, que es la exaltación de Cristo. Cristo no vino a morir y ya está. Y no pasó nada, y fue otro más que dijo ser Dios y no terminó ocurriendo nada. No fue así. Cristo vino a morir y resucitó y fue exaltado. Vamos a ver entonces esta obra de exaltación, que en el pasaje se menciona de la siguiente manera. Por lo tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Habiéndose humillado Jesús, la humillación de Cristo se une con su exaltación en un solo lugar, y es en la cruz. Exaltar a alguien es levantarlo, es ponerlo en alto. Y eso fue lo que ocurrió con Jesús. Fue levantado en una cruz. Fue puesto en alto en la cruz, pero luego fue puesto en alto en un lugar donde nadie puede llegar. Fue exaltado hasta lo sumo. Luego de su muerte, Jesús es restaurado al estado glorioso que tenía desde el principio, confiriéndole el nombre que es sobre todo nombre, el título de Señor. A Jesús, el Mesías, como reconocimiento por su obra completa realizada, de principio a fin. Y nuestro Dios, en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías 45:23, atribuye a sí mismo estas siguientes palabras. Isaías 45:23 dice así: por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Hablando de Dios, el Padre. Y Pablo cita este pasaje atribuido a Dios en el Antiguo Testamento, a Jesús en el Nuevo Testamento, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y al final dice: para que toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Cuando volvemos y preguntamos por tercera y última vez, ¿quién es Jesús? La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, quien vino a servir en humillación, para que nosotros pudiésemos acceder al Padre y servir a nuestro prójimo, no poniendo nuestros intereses por sobre los demás, sino como lo hizo Jesús, despojándose de lo que tenía y sirviendo en sacrificio, de manera sacrificial. Como dijimos al principio, solo la Escritura debe cimentar nuestra fe, solo la Escritura. Como mencionamos en el desarrollo, solo Cristo
es nuestro camino al Padre. Y si aún nos preguntamos cómo es que podemos servir a nuestro hermano, solo la gracia de Dios nos permite servir a nuestro hermano. Solo la fe en Cristo nos apropia del beneficio comprado por Él en su humillación. Y como nuestro texto termina, solo a Dios sea la gloria. Amén. Que el ejemplo de nuestro Señor Jesús sea vida, se haga vida en nosotros. Que nos ayude a considerar esta realidad. Todos vivimos acá en una comunidad de fe. Y todos también hemos caído en esto de querer ser servidos o que nuestros intereses vayan por sobre los de los demás. Nuestro Salvador no vivió así. Nuestro Salvador, siendo Dios, se humilló. Nosotros no somos ni cercanos a Dios y a veces nos queremos exaltar de esa manera. Que su palabra quede tallada en nuestros corazones. Que nos recuerde esta verdad durante la semana. Que podamos vivir de esa manera también en nuestras familias. Y que el Señor bendiga sus vidas. Gracias por este momento, gracias por estar acá. Que el Señor bendiga también nuevamente a las familias que abrieron las puertas de este hogar. Y que el Señor bendiga a su iglesia, Ríos de Vida. Amén.